Bueno, mi nombre es Roberto Chan y estoy realizándole una entrevista a una trabajadora sexual. Por motivos de confidencialidad, prefirió no dar su nombre y por ende va a ser anónima esta entrevista. Entonces empezamos con la entrevista. Cuéntame, ¿a qué edad iniciaste tú con la prostitución? Bueno, yo no la inicié, sino que me iniciaron cuando yo tenía 20 años. Y a partir de ahí, todo fue horrible. O sea, mis amigos, la gente a mi alrededor, me empezaron a hacer a un lado y fue feo. Ahora cuéntame más o menos cómo fue esa experiencia. ¿Qué representó para ti toda esa experiencia? Bueno, yo fui madre soltera porque a los 17 años yo ya había salido con un chico y este tipo me invitó a una fiesta y me llevó al segundo piso donde había un cuarto botado. Esa parte no me acuerdo mucho, pero o sea, sí tengo en mente que cerró esa puerta y me dijo que así nadie nos iba a escuchar y no nos iban a molestar. Yo tenía mucho miedo, pero no sabía qué hacer porque todos estaban en la fiesta y bueno, después de eso me violó y me pegó muy fuerte. Yo no quería, pero él no sé, me obligó, no me dejaba hasta que al final lo consiguió. Y después de eso ya no me acuerdo haberle visto de nuevo. Eso fue en mi barra. Pero después de eso todo fue feo porque yo terminé embarazada y tuve mi primer hijo a los 18. Y fue feo porque me violaron, no fue algo que yo haya querido. Y después tuve otra. Creo que fue cuando tenía 20. Había conocido a un chico que era mayor a mí y me enamoré mucho. Porque él me había jurado que sería cargo del bebé que yo ya tenía y del que estaba por venir. Después de eso yo le conté a mi mamita que estaba esperando otro hijo. Y ella solo me habló muy fuerte y me dijo que me largue de su casa, que no pensaba mantener a una prostituta que se acostaba con todos. Y que yo no me hacía respetar. Y me acuerdo muy bien que sacó la escoba y me pegó con eso. Y cuando yo era pequeña sí me acuerdo que mi mamá me decía que si yo no estudiaba iba a terminar limpiando casas como empleada o si no iba a ser una prostituta. Me decía eso porque en mi barrio era muy común que todas las mujeres o sean empleadas domésticas o prostitutas, porque todas las chicas se embarazaban muy jóvenes y todas las mamás les botaban de la casa. En verdad fue muy triste, porque yo a la final, a pesar de todo lo que mi mamita me decía, terminé embarazándome. Yo no quería, y bueno, mi segundo embarazo yo sí lo quise, pero igual después terminé siendo una prostituta. ¿Actualmente tú ejerces la prostitución? Bueno, ahorita yo ya no lo soy, pero sí lo fui durante largos 4 años de mi vida. Y entonces me imagino que tú al salir de la casa entraste a este mundo de la prostitución. Bueno, luego de salir de la casa por fuerza, o sea, por la fuerza, porque mi mamá me botó. Este chico que le conté que me había embarazado, me dijo que tenía que irse a Cuenca o algún lugar así, a que terminar su carrera, y que yo le esperé hasta que él regrese. Y cuando él regrese nos iba a dar una buena vida a mis 2 hijos y a mí. Y yo, muy estúpida, le esperé a este tipo mucho tiempo y el cobarde nunca más volvió. En verdad yo era una chica muy ingenua y siempre quería todas las cosas que me decían.
Póngase, yo siempre le llamaba, pero al principio me contestó. Después ya dejó de contestar, hasta que un día hablé y me contestó una señora. Entonces ya no sabía qué hacer, porque ya no tenía que comer ni yo, ni darles de comer a mis hijos. Y en verdad me encontraba en una situación muy triste, muy, no sé, que tal vez ninguna persona debería pasar. Hasta que, bueno, yo tenía una amiga. Y bueno, ella yo le veía que siempre tenía cosas lujosas, que no se preocupaba de nada. Y a pesar de que ya tenía un hijo. Pero ella, no sé, nunca supe qué hacía. Y ella me prometió que me iba a llevar a Quito para darme un buen trabajo de modelo, en donde según ella iba a ganar bastante dinero. Y yo, como no tenía qué más hacer con mis hijos, no tenía ni una casa estable, vivíamos buscando posadas donde quedarnos, entonces acepté. Pero me costó mucho porque no tenía dónde dejar a mis 2 hijos y yo no quería irme con ellos a Quito, donde no conocía a nadie. Entonces, bueno, yo le rogué mucho a mi mamá que por favor me disculpe, que no sé, o sea, que me brinde el apoyo que yo necesitaba. Y le pedí, le rogué, le supliqué que por favor cuide de mis 2 hijos hasta que yo regrese. Pero bueno, ella al final aceptó después de tanto que yo hablé con ella y me había dicho que si yo no volvía en 3 meses, ella les iba a dejar en un orfanato. Pero yo acepté, porque yo sí sabía que en esos 3 meses iba a tener dinero suficiente para alquilar algún cuarto, darles de comer, porque mi amiga ya me había dicho que siempre se ganaba bien en eso del modelaje. Ya cuando yo ya me fui a Quito, mi amiga me presentó a un señor, si mal no recuerdo, creo que era un señor Viveros. Bueno, estábamos en una casa súper grande. Ella era muy bonita y muy elegante. La verdad, al final entendí que era el norte de Quito, porque como yo no conocía, siempre me perdía en esa ciudad tan grande. De ahí este señor Viveros, me había dicho que yo podía ganar como unos 900 mensuales y trabajaba como dama de compañía. Pero yo no sabía que era una dama de compañía. Y bueno, le dije que yo no tenía experiencia, ni siquiera tenía una hoja de vida, porque ¿de dónde iba a sacar si yo era muy joven? Y tampoco tenía dónde quedarme porque mi amiga solo nos presentó y se fue. Entonces este señor Viveros me dijo que yo no necesitaba ni experiencia ni ninguna hoja de vida y que lo único que yo debía hacer era acostarme con unos señores siempre y cuando ellos me paguen. Yo en ese momento siempre quise decirle que no, porque al final todo eso era lo que mi mamá me había dicho cuando yo era pequeña, cuando era una niña. Y todo eso se estaba cumpliendo. Fue como una pesadilla, porque yo terminé con 2 hijos y aparte siendo una prostituta. Pero tuve que aceptar el trabajo, porque solo pensaba en mis hijos y quería que ellos no pasen necesidades. Y tampoco quería incomodar a mi mamá, y mucho menos que los dejen en un orfanato. Bueno, en el primer día de trabajo, me acuerdo como si hubiera sido ayer. Fue un miércoles y yo estaba muy nerviosa porque jamás en la vida había hecho algo así. Y ya estaba yendo a ese prostíbulo. Creo que era en el sur de Quito. Y mientras estaba yendo, ella caminaba, pensaba en muchas cosas, porque yo sabía que aún estaba a tiempo de no ir y de regresarme a Quevedo. Pero a último rato decidí hacerlo y entrar.
Porque ¿qué más podía hacer? Estaba en una ciudad desconocida, sin familia, sin nadie, y necesitaba ese dinero para mis 2 hijos. Yo sí me acuerdo que los primeros días yo sufrí mucho, porque me sentía como un objeto, me sentía sucia, me sentía asquerosa. Y no sé, creo que todos como seres humanos debemos querernos y darnos amor. Y bueno, yo sabía que el amor no era lo que los clientes nos daban. Y yo todos los días, bueno, hablaba con mi mamá para saber cómo estaban mis hijos. Y le preguntaba que cómo les fue, que qué comían, si es que estaban bien. Y así pasó durante esos 3 meses. Y cuando ya se acabó el tercer mes, yo ya tenía ahorrados como unos $1,500 para poder irme a mi pueblo y ver a mis 2 hijos. Porque yo quería llevarles a vivir conmigo y darles siempre lo mejor. Y cuando salí y llegué a Quevedo, todos mis vecinos ya sabían que yo era una prostituta. Y todos los hombres me preguntaban que cuánto cobraba, que dónde podíamos ir a hacerlo. Y yo me sentí horrible, me sentía la peor persona del mundo. Y me dolió mucho porque la única persona que pudo decirles fue mi amiga, la que ella misma me había propuesto trabajar como modelo según ella. Pero por alguna razón mi mamá nunca se llegó a enterar, y peor mis hijos. Ay, qué vergüenza. Bueno, luego saqué a mis hijos de ahí. Y yo ya los llevé ahí, por ahí arrendé un cuartito. Pero igual el dinero ya se estaba acabando y necesitaba con qué darles más de comer a mis hijos, que vayan a la escuela. Y en mi pueblo no hay muchas oportunidades de trabajo, entonces decidí otra vez irme a Quito, pero ya llevé a mis 2 hijos. Entonces igual ahí arrendé un cuartito y yo buscaba trabajo, busqué en todos lados, pero en verdad nadie te abre las puertas, y menos si es que eres una mujer sola con 2 hijos y no tienes ningún título, ninguna hoja de vida y menos de experiencia. Entonces no encontré otra solución que volver nuevamente a recaer en la prostitución. Pero esta vez ya se me hizo más fácil porque yo ya no sentía asco, ya no sentía nada por mí misma y mucho menos por los clientes. Yo ya solo iba, hacía mi trabajo, cumplía con lo que ofrecía y me iba siempre a las 12 de la noche. Y yo tuve que contratar a fuerza mayor una empleada para que cuide y duerma con mis hijos, mientras yo trabajaba lunes a sábados. Y así tuve que pasar 4 años por esa situación. Fui de un prostíbulo a otro, a veces ganaba más dinero, a veces poco. Habían veces en que los clientes se querían pasar y no querían pagarle. Hubo una vez en que yo sí me acuerdo que uno de ellos quiso golpearme, pero como ya nosotras tenemos experiencia y todo ese tipo de cosas, ya no nos dejamos y siempre estamos listas o armadas para que ninguno de estos hombres nos quieran hacer daño. Pero gracias a Diosito jamás me pasó nada, ni a mí ni a mis hijos, tampoco les faltó comida a ellos. Yo sé que este no es el mejor trabajo del mundo, pero ante la necesidad, yo siendo una mujer sola, con 2 hijos, no pienso que el resto me debería juzgar, porque yo lo único que hice fue ayudar a mis pequeños para que no sufran ni pasen ninguna necesidad. Y claro, mis hijos cuando ya eran más grandes me preguntaban que por qué yo no estaba con ellos en la casa, que por qué siempre salía en las noches. Pero yo solo les decía que tenía que trabajar. Nunca fui capaz de decirles la verdad, por vergüenza, por miedo. Y eso. Pero
no sé, creo que yo no quería que molesten tampoco a mis hijos, y mucho menos que les estén recriminando, echando en cara de que su mamá era una prostituta. Y tampoco quería que se traumen porque eran chiquitos, pero yo sé que algún día ellos deben enterarse. Y creo que eso es más o menos todo lo que yo he vivido hasta ahora. Tú me dijiste que eres de Ibarra, ¿no es cierto? Más o menos en el en entrevista un poquito, tú me comentaste algo de Quevedo. Bueno, Quevedo es un pueblito bien chiquito en Ibarra donde yo nací. Ya, o sea, no es la ciudad de Quevedo en la costa, ¿no? Sino un pueblito. No, es un pequeño pueblito que se encuentra en Ibarra. Es por eso que ya no hay muchas oportunidades de salir adelante y nada por el estilo. Y ahora lo que yo considero, ¿no? Lo más importante que debió ser un gran paso que tú sentiste, que diste. ¿Cómo y cuándo fue que tú ya decidiste salir de este mundo, que tomaste esa firme decisión de hacerlo? Bueno, yo tenía unos 24 años y ya mis hijos estaban más grandecitos, ya tenían unos 6 y 5 años. Y fue cuando yo ya decidí salirme de este mundo, porque, o sea, era muy peligroso, porque uno tenía que defenderse por sus propios medios, o habían veces en los que ya no podíamos seguir en un lugar y teníamos que estar yendo de otro, o sea, de prostíbulo en prostíbulo. Y de ahí empezaron a llegar rumores en los que ya estaban deteniendo a las trabajadoras para secuestrarles y llevarlas a otros países. Esos eran los rumores que habían, ¿no? Algunos decían que les secuestraban y primero les violaban o les sacaban los órganos o las vendían como objetos a las personas ricas. Incluso hubo un rumor, no sé si sea cierto o no, de que una chica la habían mandado por el Medio Oriente y que jamás se volvió a saber de ella, que solo desapareció. Pero en verdad salirse de este mundo sí fue muy difícil, porque habían de mis compañeras con las que ejercíamos esta profesión, decían que cuando uno se salía nos hacían magia negra para que ya no nos vaya bien y siempre tengamos que volver a este negocio. Pero yo no sé, yo no creía mucho en ese tipo de cosas y también Diosito estuvo siempre a mi lado, me ayudó a pesar de que yo se podría decir que no era una buena persona por el tipo de cosas que yo hacía, pero Él me ayudó y me guió, y al principio en verdad sí me dio miedo, pero me arriesgué como le dije, y ya gracias a Diosito jamás me pasó nada, ni a mí ni a mis hijos. Y ya desde los 24, bueno, yo he trabajado en un restaurante como mesera y me fue bien al principio porque la señora era muy buena gente, pero igual después ya cerraron el local, entonces me quedé otra vez sin trabajo. Y al menos en este país, encontrar un trabajo digno, decente, es muy difícil. Hasta que ya encontré a una de mis compañeras, de una ex trabajadora sexual, y ella me dijo que ella sabía cómo ganar dinero de una forma más decente. Entonces, bueno, nosotras empezamos a vender ropa que traímos desde Colombia y así empezamos con un negocio chiquito, hasta que ya decidimos ponernos algo más estable, ya nos pusimos una tienda de ropa y estamos trabajando las dos en este negocio. Y ahora que yo ya tengo cerca de los 28 años y mis hijos ya están grandes, ya van a la escuelita,
bueno, pues estamos bien, gracias a Diosito nunca nos ha faltado nada y yo ya salí de esa vida, ahora sí puedo pasar más tiempo con mis hijos. Cada cierto tiempo les llevo a Quevedo para que vean a su abuelita y también conozcan más el lugar donde nacieron. Y en verdad, Señor, yo le puedo decir que ahora me siento muy feliz en todo lo que he logrado en la vida, a pesar de que caí en ese mundo de la prostitución. Pero cuando una persona quiere hacer algo por su vida, siempre lucha y además con la ayuda de Dios todos podemos salir adelante. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Que siempre nos toca pasar por situaciones más difíciles, ya que muchas somos más solteras como lo soy yo, otras son abandonadas y así. No es que nosotros no querramos hacer nada por nuestra vida, sino son las circunstancias las que nos obligan a hacer este tipo de cosas, como el caer en la prostitución. Y eso es todo, Señor. Tengo unas dos últimas preguntitas, ¿no? Que la verdad en el rato de la entrevista me surgieron y las consideré, ¿no? La primera es, tú en la infancia nunca mencionaste, ¿no?, sobre tu padre. Más o menos puedes explicarme qué pasó o cómo fue esa relación entre tu padre y tu madre y entre tú y tu padre. Cuando yo era pequeña, sí me acuerdo de mi papá, pero tengo un poco de recuerdo porque yo crecí solo con mi mamá, éramos solo las dos únicas. Creo que mi papá le abandonó o murió. La verdad no sé responderle porque mi mamá nunca me quiso hablar de él. Solo me decía que ya no pregunte, que él ya se fue y que solo estábamos las dos. Muchas gracias. Y por último, tú al entrar en este mundo de la prostitución, tal vez tú no veías este mundo también del narcotráfico. Quizá nunca sentiste algún tipo de interés o te llamó la atención el probar marihuana o cocaína, o quizá tú tenías amigas que frecuentaban esas prácticas. Como nosotras estábamos en ese mundo donde había gente que no era obviamente muy buena, sí habían bastantes personas en que traficaban con drogas o les vendían a los clientes. Incluso yo tenía unas compañeras que ellas no podían acostarse con los clientes si es que no se mandaban coca. Pero yo solo les veía, la verdad no, jamás me quise meter en ese mundo, porque encima más que ella estaba haciendo algo que para mí es malo. Peor meterme con ese tipo de drogas y con ese tipo de gente que no, yo no quería hacerles daño a mis hijos y mucho menos daño a mí misma. Pero no le miento que había veces en las que quería hacerlo porque mis amigas me decían que ellas ya no sentían nada, que era como que si se les anestesiara todo el cuerpo y ya no pensaban en eso. Entonces eso quiere decir que tú siempre tuviste un objetivo muy valiente, muy fuerte, que es el de ganar dinero para solventar los estudios y necesidades de tu hijo. Entonces, de tus dos hijos, perdón. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y como te comenté, por motivos de confidencialidad, no voy a revelar tu nombre, ni tu ubicación actual en donde estás viviendo. Entonces eso, te agradezco y muchísimas gracias por haberme colaborado en este proyecto que es de fin educativo, y muchas gracias. Igual muchas gracias a usted, señor, por esta entrevista. Y yo solo le conté una parte de lo que fue mi vida y todo lo que he tenido que pasar para llegar a lo que soy ahora. Y solo quisiera decirle que si usted podría ayudar a que el mundo, la sociedad no nos juzgue
Porque el hecho de ser trabajadoras sexuales no quiere decir que somos mujeres de la buena vida, ni mucho de eso. Nosotros hemos pasado o hemos tenido unas historias muy duras y muy fuertes que la gente tal vez no comprende o no sabe. Y lo único que hacen es criticar y juzgar a la gente que se quiere ganar dinero de alguna forma para cuidar a sus hijos o a su familia. Muchísimas gracias, te agradezco.